Dos prácticas milenarias rigen las energías del mundo, la numerología china y el Feng Shui. ¿Les gustaría conocerlas a fondo? Hoy en Random 360, Claudia Roldán, experta en técnicas orientales. Bienvenidos a Random 360, soy Jenny Bernal Romero y me place saludarlos para hablar un poco de las noticias de cultura y entretenimiento y otros temas muy interesantes. Hoy en el set tenemos a Claudia Roldán, conferencista, seminarista, asesora de Feng Shui desde hace más de 27 años y hoy nos viene a contar varias cosas. La primera de ellas está presentando su más reciente publicación literaria, la tercera de ellas. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Y queremos empezar hablando de esta publicación porque es una guía de varias técnicas orientales, ¿es así? Sí, la metafísica china tiene muchas ramas y una de ellas es la numerología. Es una numerología totalmente diferente a la que ustedes conocen, es una numerología a la cual estamos acostumbrados a oír. No, esta es totalmente diferente, donde es saber cuál poder numerológico traemos para poderle sacar un provecho en todas las áreas. ¿Cuántos capítulos trae ese libro? Trae 360 páginas, trae el libro, o sea que tienen en qué entretenerse de todo. Se puede leer en desorden, pero es un libro que hay que leer, volver a leer y volver a leer, porque trae mucha información. Es saber por mi fecha de nacimiento qué números traigo, cuál es el número de la prosperidad, si tengo la línea económica, si tengo la línea emocional. Fuera de eso, si tengo combinaciones, se llaman Jotú, que es el 94, 83, 16, el 72. Entonces es fijarme en mi fecha de nacimiento, cuáles traigo, con cuál nazco. Y si no las traigo, ¿qué hago para obtenerlas? Digamos que ahí en ese libro, Claudia estaba abordando varios temas y queremos que empezar hablando por el Jotú. Ahí en esta publicación. Te traje uno para ti. Muchas gracias. Que lo disfrutes enormemente. Gracias, Clau. Y entonces, empecemos hablando por esa numerología, la Jotú. El Jotú es una historia, o sea, todo ellos es nombres como Lao Shu, Jotú, pero sale de un cuadro básico que se llama cuadro de Lao Shu, que por donde uno suma 15, 15, 15, pero esas parejas también salen del mismo cuadrito. Entonces, todos los números pares suman 20 y los impares también. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? El primer número par, los números, pues la primera pareja de números es el 1 y el 6, que es el que trae todo lo que es el éxito profesional o en nuestra parte laboral, y el 6 es la gente que nos ayuda y nos colabora. Ejemplo, si no tengo el número 6 en mi fecha de nacimiento, ¿qué pasa? Entonces son personas que les dificulta que los ayuden, entonces viene la queja porque yo solo todo, porque tengo que hacer todo yo. El 7 y el 2 es el reconocimiento y la popularidad. Entonces, las personas que nacen con el número 7 y 2 en su fecha de nacimiento son personas que viven para tener la fama. Pero si no lo tenemos, ¿qué pasa? Puedo ser muy buena en mi labor, pero no tengo el reconocimiento. O puedo ser muy buena en lo que hago, pero no gano plata. Entonces, ahí es bueno tener, si no tengo ese número, lo puedo cargar en la billetera, lo puedo poner en mi escritorio o en las claves de teléfono. Eso es súper importante porque yo decía, estábamos hablando fuera de cámaras, si no lo tengo, ¿cómo lo activo? ¿Cómo lo traigo a mi vida? Y ese punto es fundamental. Claro. El número de teléfono, el número del apartamento, o sea, es atraer, como dice Pitágoras, cada número tiene su propia vibración. Entonces, atraer ese número hacia mi vida, todo es vibracional. El otro pareja de Jotú es el 8-3, que es el crecimiento y expansión en todo lo que yo haga. Entonces es un número muy lindo porque si soy negociante, si tengo negocios, entonces tengo la capacidad de crecer y expandir. Yo tengo un cliente que él tiene el Jotú 8-3 y ahorita es dueño de una cadena de hoteles grandísima, pero es porque siempre comenzó a crecer y a expandir en lo que él hacía. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, digamos, la tabla y el gráfico del Jotú y digamos que por cada mes está representado un número, un valor numérico. Sí, porque cuando uno suma la fecha de nacimiento, a mí me gusta mucho que la dividamos, o sea, sumar el día y el mes, la dejamos en un solo dígito y sumamos todo el año y lo sumamos en un solo dígito. Entonces, ahí simplemente cada número, cada
cada mes tiene una numeración, o sea, enero es el número 1, Sí. febrero el 2, entonces ahí les voy dando una guía, cómo puedo apoyarme en el número del mes. Hay otros números que también son muy interesantes, y es el número que lleva como a la fama. Hablábamos también del tema de algunas celebridades que tienen en su fecha de nacimiento el 7 y el 2. Sí, ¿Eso le correcto. pertenece a qué cadena de numerología que tiene en este libro? Ese es un Jotú. Ujú. Si yo nací en 1972, ahí tengo el 7 y el 2, entonces nací para tener reconocimiento. No se pasa desapercibido. Si uno está en un supermercado y divino el esmalte, ¿dónde lo compraste? O sea, siempre llama la atención. Si nací el 20 de julio, ahí tengo el 7 y el 2, o sea, es en cualquier parte de la fecha de nacimiento. Entonces son personas que no pasan desapercibidas. Claro, también hay otra parte de todas estas técnicas numerológicas que habla un punto, y es el punto de la combinación de suma de 10. ¿En qué consiste? Suena un poco complejo, pero ¿cómo es? Ahí sí vale la pena cuando lo dices complejo. Este libro lo escribí de forma que lo entiendan muy fácilmente. Entonces, una suma de 10, si yo sumo el mes y el día y me da un 10, ya tengo el 10. Si yo sumo el número del año y me da un 10, ya tengo el 10. O si sumo toda la fecha y me queda en un 10, ya tengo el 10. Y el 10 hace que sea una persona perceptiva, intuitiva. Además que tengo como ese canal de percibir la energía de las personas, Sí. exitosas, buenas comunicadoras. O sea, trae unos atributos enormes tener una suma de 10. Y fuera de eso gozan de ser muy prósperos desde muy chiquitos. Uno puede decir que empezaron a trabajar muy jóvenes y comenzaron a ganar muy buena plata desde jóvenes también. Ahí Esta es la estamos, suma de 10. ahí estamos viendo en pantalla precisamente, y es ese cuadro que identifica la suma de 10. Si podemos de pronto explicarle un poco al público cómo funciona este juego de números. Ese juego de números de suma de 10, pues es eso, es sumar nuestra fecha de nacimiento y mirar cuál suma 10. O sea, si yo nací el 9 de enero, ahí ya tengo un 10. Ajá, claro. Si nací No hay más en el 72, entonces, de 1972, entonces sería 10, sí, del 72, claro, suma 10, porque sería 1 más 9, 10 más 7, 17 más 3, y si dejamos un solo dígito, 72, y dejamos un solo dígito, ahí suma un 10. Es jugar con eso. Y el significado no solamente es también encontramos como en estas técnicas milenarias de la numerología, sino hay algo bastante interesante, y es el tema del emperador amarillo. De verdad que quiero que le contemos a nuestros televidentes en qué consiste y cómo de alguna manera se puede explorar. Claro. El emperador amarillo, ahí sí necesitamos la hora de nacimiento. Ujú. Entonces ahí va a venir una tabla donde van a mirar si nacimos en un mes de primavera, en un mes de otoño, en un mes de verano, y de acuerdo a la hora miramos si nacimos en la cabeza del emperador, si nacimos a los hombros del emperador, o el estómago, o las rodillas, o los pies. De acuerdo a eso, ya tenemos una característica desde que nacimos. Es muy lindo porque este texto se los hago a 5.800 años y muy pocas personas tienen esta información. Entonces, es como decir, si yo nací a la cabeza, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo nací? ¿O cómo puedo estar en mi vida? Entonces, son personas que tienen reconocimiento. Si nací al estómago, son personas que son generosas, que son personas defensoras de los animales, son personas que defienden el mundo entero. Entonces, cada área de nuestro cuerpo tiene una característica. Si nací a los pies, entonces tengo que preferiblemente buscar horizontes fuera del sitio de nacimiento para poder hacer plata. No quiere decir que en su ciudad no lo haga, ni mucho menos, pero sería mucho mejor si se va a trabajar a otra ciudad o a otro país, entonces ahí se le abren las oportunidades laborales. Ahí estamos en pantalla viendo la ubicación de cada una de las partes principales que tiene este emperador amarillo. Sí. Y me llama también la atención porque no solamente está basado como en las partes del cuerpo, sino también tiene unas 4 estaciones. Son las Sí. 4 estaciones del emperador amarillo. ¿En Sí. qué influye? Las estaciones me las da el mes. O
sea, si yo nací ok. en octubre, entonces pertenezco al mes del otoño. Entonces ahí con con mi hora de nacimiento me guío cuál de la parte del cuerpo del emperador nací. Entonces ahí es la forma en cómo puedo buscar esa información. Bueno, pues definitivamente en la vida todo es números. Todo. Desde que nacemos, la talla, cuánto medimos, la fecha, la hora, y todo eso nos abarca. Podemos hablar como una generalidad específica de este libro. ¿Qué trae específicamente en numerología? En la numerología de la metafísica china es una numerología donde yo me voy a dar cuenta con qué atributos nací de acuerdo a mi fecha de nacimiento. Y sí, lo tengo presente, pero no la estoy aprovechando porque hay números muy especiales. Le voy a dar un ejemplo, el 3, 6 y 9 dicen que es la llave del universo. Yo los llamo el rey Midas, lo que tocan lo vuelven oro. Pero resulta que hay personas que son pesimistas. Es que no puedo, es que no se me dan las cosas, es que por donde meto la cabeza se dan, y esa vibración numérica tan linda con la que nacen se pierde. Entonces, si yo ya sé que nací para ser, por lo menos, con muy buenas características de riqueza, Sí. o de relaciones, o de liderar grupos, o de manejar una compañía, pues es cambiar de pronto a tener una conciencia para lograr que las cosas le fluyan a uno de acuerdo a nuestros números. Bueno, pues Clau, muchísimas gracias. Estuvimos acá con Claudia Roldán. Tenemos mucha más información en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, con mucho, mucho gusto. Y pueden visitarlas en @random360tv. Ahí tenemos más partes de esta entrevista.